Antes de comenzar con el mensaje del día de ahora, quiero hacerle un pequeño recordatorio. A partir de el primer domingo de este mes veníamos hablando acerca de un pasaje en la Escritura que es profético. No hay duda que la iglesia está viviendo tiempos finales y tiempos proféticos. No hay duda que estamos a las puertas del pronto regreso de Jesucristo por su iglesia. La gente nos dice locos, la gente nos dice farsantes, el mundo no entiende, mas Jesús nos dijo y nos advirtió que esto iba a pasar. Él dijo de una forma muy singular y lo citó en la Escritura, que los postreros tiempos antes de que Él regresara sería similar a los tiempos de Noé y a los tiempos de Lot. Cuando nosotros hablamos acerca del tiempo de Noé, vimos en la Escritura, en Génesis capítulo 2, que la Escritura nos dice que antes de Noé nunca había llovido sobre la faz de la tierra, sino que la Escritura cita que de la misma tierra, la misma fertilidad de la tierra, subía un vapor de agua y autorregaba la tierra. Entonces, cuando a la gente le dijeron va a caer agua del cielo y nos vamos a inundar, la gente dijo, estos están locos. Cuando ahora la iglesia habla al mundo y le dice, ¿saben qué? Cristo viene. La gente dice exactamente lo mismo, estos están locos. En los tiempos de Noé el juicio fue por agua y la gente dijo, estos vieron Alicia en el país de las maravillas. La Biblia nos habla en segunda de Pedro que en los postreros tiempos la creación está reservada para ser consumida por el fuego. Pero cuando nosotros lo citamos, la gente dice, fanáticos, les han lavado la cabeza. Pobrecitos porque todavía viven en una época de ignorancia. Eso es lo que el mundo dice. Como en los tiempos de Noé, nosotros vimos que pasó algo que no se había dado. Vimos ciertos cambios en los tiempos de Noé, antes del diluvio y en los propios tiempos de Noé. Vimos que Dios le habló, por ejemplo, a un hombre, pero no solo le habló para que supiera, sino le habló para que hiciera y levantara el arca. ¿Qué tal si Noé solo hubiera escuchado la palabra de Dios y no hubiera hecho nada? Hubiera fallecido junto con toda su familia. Ahora la iglesia se ha convertido en una iglesia que, como en los tiempos de Noé, debería de ser oidora y hacedora de las cosas. ¿Para qué? Para poder estar verdaderamente en el arca, que es una tipificación de la iglesia que será arrebatada o será quitada o será preservada del tiempo del juicio de Dios sobre este mundo. Pero la iglesia tenemos ese problema, que la iglesia solo se ha convertido en oidora, sabedora, conocedora, pero no hacedora de la palabra. La pregunta es, ¿dónde va a estar esa parte de la iglesia o esa parte de las congregaciones? Porque déjeme decirle, nosotros utilizamos la palabra iglesia para decirle a todos los que se sientan. Cuando la palabra iglesia está reservada para los que han sido llamados, para los que han salido de tinieblas a luz, de muerte a vida. Esos son la iglesia. Los otros forman parte de la congregación que se reúnen junto con la iglesia. Pero como nosotros no tenemos la autoridad y no conocemos los corazones para poder decir, tú eres iglesia, tú no eres iglesia, tú eres iglesia, tú no eres iglesia. Y el Señor lo dijo. El Señor dijo que iba a salir el trigo y la cizaña en el mismo lugar. El Señor dijo, los rebaños van a estar infiltrados por cabritos y van a haber también lobos con piel de ovejas. Entonces vivimos tiempos como los tiempos de Noé, donde verdaderamente se va a distinguir quiénes son verdaderos seguidores de Jesús o verdaderos cristianos, no por cuánto conozcan, no por cuánto sepan, no por cuánto tiempo hayan permanecido en un lugar, sino por lo que hicieron con lo mucho o lo poco que recibieron de la palabra. A Noé simplemente se le dijo, hazte un arca de madera de gofer, van a hacer estas las medidas, vas a hacer esto, la vas a hacer de 3 pisos, la calafatarás con brea por dentro y por fuera, y vas a entrar el día que yo te diga. Pero no se le dieron mayores detalles. Con lo poco que se le dio, él hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo lo que él tenía que hacer. Quizás se te ha dado más que a otros. Quizás tú sientas que lo tuyo es, lo que se te ha dado es poco, lo que yo conozco, pastor, es poco. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que se te ha dado?
¿qué vas a hacer con lo que ya conoces? ¿Vas a ser conocedor o vas a ser hacedor de los que ponen en obra, de los que entran en el arca y son preservados el día del juicio de Dios? Eso en los tiempos de Noé. Pero ahora vamos a ponernos en pie y vamos a buscar también en nuestra Biblia Lucas 17, 25. 17:24, Lucas 17:24, Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la última parte acerca de esta serie, los días de Lot. Lucas 17:24. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas 17:24, ¿lo tenemos? Ok. Sígame con la vista y vamos a leer juntos del versículo 28 en adelante, pero yo leo el 24, 25, 26 y 27 solito. Usted sígame con la vista. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos, 28 juntos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que ministres, Señor, a tu iglesia y que traiga, Señor, a arrepentimiento a los que han de ser llamados, Señor. Que tu sangre poderosa reclame a los tuyos. Que tu llamado, Señor, sea el mismo llamado de siempre. Ese llamado eficaz y poderoso, ese llamado de advertencia acerca de las cosas venideras, ese llamado de arrepentimiento para el pecador y de fe salvadora en Cristo Jesús. Señor, que sea tu Espíritu quien nos ministre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. El día de ahora arrancamos con los tiempos de Lot. Dice la Escritura que las situaciones antes de que Cristo regrese iban a ser comparadas a dos generaciones. La primera es los tiempos de Noé y la segunda es como en los tiempos de Lot. Los tiempos de Noé dijimos que eran tiempos de cambio, eran tiempos en los cuales un hombre fue oidor y hacedor de la palabra, pero ahora nos encontramos con otro tipo de creyente. Nos encontramos con Lot. Un tipo de creyente que se había corrompido o se había mundanalizado. Un tipo de creyente que ya no tenía por exaltada las cosas de los cielos o las cosas espirituales, sino que tenía por mayor razón o mayor cosa de ser o mayor valor las cosas de esta tierra. Encontramos que Lot, y busque conmigo en Génesis, capítulo 13, vamos a comenzar por ahí, Génesis capítulo 13. Vamos a hablar un poquito acerca de Lot. Quiero que pongamos las bases ahorita acerca de este hombre. Génesis capítulo 13, quiero que usted vea que Lot era un hombre que había prosperado, un hombre que tenía riquezas, un hombre que había fructificado y que había dicho, Dios ha estado conmigo, Dios me bendijo, mire lo que Dios me ha dado, pastor. Génesis capítulo 13, versículos 5 y 6, ¿lo tenemos? También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, Lot, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego,
como el huerto de Jehová, como tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Fíjese bien, encontramos que Lot era un tipo de creyente porque andaba con Abraham y es salvado más adelante por la intercesión de Abraham, pero era un creyente prosperado, hermano. Era un creyente que junto con Abraham no cabían sus posesiones en la tierra. Y Abraham le viene y le dice, ¿sabes qué, Lot? Andate para un lado, escoge tú a dónde quieres irte y yo me voy para el otro. Fíjese cómo es la visión de dos creyentes aquí. Lot, siendo creyente o siendo una persona conocedora de Dios, que había visto cómo Dios les había prosperado, cómo Dios les había bendecido, Lot empezó cada vez más a bajar su mirada de los cielos y a ponerla en la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque Lot empieza a ejercitar una visión bien terrenal. Dice la Escritura que ve la llanura del Jordán como que si fuera la tierra que Jehová había hecho. Cuando el creyente empieza a confundir, mira qué bendición más grande. ¿Y cuál es la bendición? Dios me ha dado un trabajo que trabajo los 7 días pagados a $28 o a $30 la hora. Los 7 días, ¿y a qué hora vas a la iglesia? No tengo tiempo. Pero esa bendición vino de Dios. Momento. La tierra que Lot escogió parecía la tierra que Jehová dio, pero no era la tierra que Jehová dio. Muchas cosas en el mundo para el cristiano van a ser engañosas y van a presentarse, como dice la misma Escritura, Satanás se vestirá como ángel de luz. Tratará de presentarte las cosas bonitas, atractivas a tu vida, atractivas a la vista, como se las presentó a Eva. Mire, hermano, yo creo que si el fruto del jardín del Edén hubiese sido feo, no sé, quizás como una papa, yo creo que quizás no le hubiera dado mucha tentación a la Eva. Pero dice la Escritura que el fruto era codiciable a la vista. Aquella manzanita rojita o aquel mango mechudo, si hubiera sido allá por nuestros países tropicales. Entonces Satanás se va a presentar y te va a presentar, y yo se lo decía a los jóvenes, mira, Satanás se te va a presentar, no con cachos, no moviéndote ahí los lápices con Charlie. Se te va a presentar, ¿sabes cómo? Con un muchacho americano con papeles rubios, azules, que te diga, honey, my sweetheart. Parece la tierra que Jehová Dios le ha dado a su descendencia, a sus hijos, pero no es. ¿Por qué? Es ateo, fíjese, pastor. ¿Y usted qué dice? ¿Me caso o no me caso? La pregunta es necia. El Señor le ha dado una tierra al hombre, una tierra por posesión. A Abraham se le había dado y le había dado la tierra de Canaán, que no se miraba tan bonita. Era un desierto. Pero cuando en medio del desierto la mano de Dios está contigo, Dios hace fructificar el desierto. Entonces no importa dónde estés, importa que estés en el lugar donde Dios te quiere tener con la bendición del Todopoderoso, y es suficiente. Esa es tu tierra prometida. Ay, pastor, a mí me tocó una guanaquita, mojarrita igual que yo. Tranquilo, brother. Tranquilo. ¿Por qué? Si esa es la tierra que Jehová Dios te dio, con la bendición de Dios, vas a ser más feliz que teniendo los papeles en regla. Te lo pongo de otro punto de vista. La tierra parecía agradable, la tierra parecía bonita, la tierra parecía fértil, y viene Lot, que conocía acerca de las promesas de Dios, la prosperidad que Dios da, y dice, yo quiero ir a morar a Sodoma y Gomorra, porque ahí se me van a hacer fáciles las cosas. Trabajos fáciles. Trabajos en los cuales hay que rendir ciertas cosas que un cristiano no debería hacer. Hermanos y hermanas que hemos tenido que ceder en algún momento a ciertas peticiones de jefes, o a tener que compartir con ciertos grupos de compañeros, porque si yo no hago eso, me van a ver mal, me van a quitar el trabajo. Y buen trabajo, pastor. No se da. No se da. ¿Por qué? Porque un creyente como Lot, que había sido prosperado, pero empezó dentro de su prosperidad a amar más las cosas terrenales, a bloquear su visión espiritual y empezar a poner todo, a calcularlo en dólares. Te lo pongo así de fácil. Dice la Escritura, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego como el huerto del Edén, pero no era el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto,
en dirección a Zoar antes de que Jehová Dios destruyese Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué es eso? Aquel que escoge voluntariamente la desobediencia a Dios por la prosperidad del mundo, vendrá destrucción. Porque la misma Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, agradables, deliciosos, bonitos, fáciles, pero su fin es fin de muerte. Quizás no sea para mañana, pero cuando tú desprecias la voluntad de Dios en tu vida para hacer lo que tú, Gadarena gana, quiere, y para aquellos que no saben qué Gadareno era aquel que estaba endemoniado con no sé cuántos demonios y se metieron en los cerdos. Para aquel que tiene la voluntad gadarena y dice, yo no obedezco a Dios porque yo quiero hacer lo que quiero prosperar, quiero salir adelante. Yo le decía a uno de los jóvenes, ¿sabes qué? Yo creo que muchos de ustedes no van a querer repetir la historia de sus padres. Y van a querer tener más de lo que sus padres tuvieron y no van a querer tener las limitaciones que sus padres tuvieron y van a querer decir en algún momento, ¿sabes qué? Y aquí está tanto dinero, yo tengo tanto en el banco, tengo mi casa, tengo esto, porque no quiero padecer lo que mis papás padecieron. Se los decía a ellos. Pero consideren el precio. Si eso te va a apartar de Dios para siempre. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Aquí vamos de paso, brother. No importa lo que hagas, no importa cuánto tengas. Lo importante es cómo están tus cuentas en los cielos. Fíjate que Lot era un creyente próspero, era un creyente bendecido. Y fíjese cómo cuando se aparta de Abraham, empieza a recibir pequeños llamados de advertencia de Dios. Génesis capítulo 14, solo lee el título, dice Abraham libera a Lot. Lot se aparta de Abraham, se aparta de la voluntad de Dios, se aparta de la visión de reino, se aparta de lo que Dios quería para la familia y él decide tomar su vida por como él quiere. Soy joven, yo sé cómo hacer las cosas, sé administrar mi dinero, ya tengo 18 años, puedo trabajar, puedo vivir mi vida como me da la gana. Voy a apartarme de los viejos aburridos. Voy a apartarme de la dirección de mi casa. Voy a apartarme de eso que me han tenido subyugado con la Biblia tanto tiempo. Y cuando Lot se aparta, llegan unos reyes y llegan a conquistar Sodoma y Gomorra y se lo llevan preso a él, fíjese. Pastor, mire, acabo de sacar el carro y me lo chocaron. ¿Será que Dios te está hablando? Pastor, viera que mire que... Ay, no, hombre, pastor. Se me acababa de vencer la aseguranza. Y uno por atenido, el dinero ahí lo tenía, pastor, y no había renovado la aseguranza y me chocan. ¿Te has puesto a pensar que a veces son llamados de Dios? Porque Lot inmediatamente se aparta de Abraham, lo llevan preso. Va a parar a la cárcel. ¿Y sabe quién va a su auxilio? Abraham. ¿Sabe quién va siempre al auxilio de aquel que se aparta? Dios. Pero la pregunta es, ¿era necesario que fueras a parar a la cárcel para ver la mano de Dios otra vez contigo? La respuesta es no. La pregunta es, ¿cómo quieres llegar? La pregunta es, ¿querés entender por las buenas? ¿Querés quedarte a la par de Abraham, ese viejito aburrido que lee la Biblia, esa viejita aburrida que pasa orando por ti todos los días? ¿O querés vivir tu vida, living la vida loca? Y va a terminar bien loca. Y después la única persona que te va a ir a visitar o que te va a ir a buscar o que va a seguir interesado en ti va a ser la misma persona aburrida que estuvo orando por ti. Como en los días de Lot. Aquel que dijo, tengo delante de mí toda la tierra, yo sé qué hacer, yo me las puedo todas. El machito, aquel que se siente, mire, perdóneme, y el viejo que tiene complejo de joven, que anda ahí alucinando con el montón de muchachas jovencitas, cuando lo único que quieren es sacar el dinero. Pero él se siente que es Superman. No, él se siente que es Casanova. Como en los tiempos de Lot. ¿Sabes qué va a hacer? Te vas a apartar del camino. Pero si eres de él, él te va a ir a traer. Preso, quizás no en la cárcel, quizás en una relación de la que no puedes salir. Preso, quizás no de una relación, quizás de tus deudas en las que te metiste por esa mala cabeza. ¿Preso de qué? De la aflicción, de la tristeza, de la amargura en la que te has enrolado por haber desobedecido a Dios voluntariamente. Eso le pasó al próspero. Eso le pasó al jovencito que tenía todas las fuerzas del mundo y que quería vivir su vida y que él sabía cómo se iba a manejar. En Génesis 18 encontramos algo más.
Génesis 18:24. Cuando Abraham liberta a Lot y dice, ay, gracias tío, mire, gracias papá que me ayudó, le prometo que voy a ir a la iglesia, que otra vez me voy a reconciliar con el Señor. Se volvió otra vez a Sodoma y a Gomorra y se quedó ahí, habitó ahí. Y Dios habla con Abraham y con Abraham viene y le dice en el versículo 24, capítulo 18, le dice, Dios le dice a Abraham que iba a destruir Sodoma y Abraham le dice, Señor, quizás hay 50 justos adentro de esa ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti, Señor, esté hacer tal mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas tal, Señor. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová y dijo, si hallar en Sodoma 50 justos adentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor de ellos. Y empezó a platicar con el Señor. ¿Sabe qué hizo Abraham? Empezó a orar por ese jovencito que se había regresado al mundo. ¿Sabes por qué fue que Dios tuvo misericordia de ese joven llamado Lot? Por las oraciones de un tío, porque Abraham era su tío, que no se rendía. Señor, yo sé que ahorita es apartado, pero es tuyo. Lo llevé a escuela bíblica, él conocía, él fue prosperado, tú lo bendijiste. Señor, ya le llamaste la atención la primera vez, te pido, sigo pidiendo por él, sigo intercediendo por él. Señor, ten misericordia de mi sobrino. Y de hecho le dice más adelante, hermano, un poquito más atrás se lo dijo. Nunca te canses de orar por cualquier familiar tuyo que en este preciso momento esté en Sodoma y Gomorra. Pastor, pero no es tan malo. Sí, pero las mañas se aprenden. Ya lo vamos a ver cómo Lot empezó a contaminarse con su familia. Viene Abraham y empieza a orar por él. Viene Abraham y empieza a interceder y empieza a rogar y habla con el Señor. Y el Señor le dice, ok, ¿sabes qué, Abraham? Esa ciudad no hay justos. Solo voy a mandar 2 ángeles para que vayan y saquen a Lot. Acuérdese, como en los tiempos de Lot. ¿Por qué? Porque el mundo se ha corrompido tanto. Está una corrupción tan grande en este tiempo. Fíjese que hay algo que a mí me llamó pero poderosamente la atención. Sodoma y Gomorra es una ciudad, que ya lo vamos a ver por qué, donde se considera que había mucha homosexualidad. ¿Sabía usted que desde los tiempos antes del Imperio Romano, estamos hablando antes todavía unos 300 años antes de Cristo, la homosexualidad era algo oculto, debajo de agua? Yo les comentaba hace un par de servicios atrás, todavía hace 100 años en los países de Latinoamérica, Centroamérica y parte de Latinoamérica, la parte de Suramérica, era delito la homosexualidad, se penaba con cárcel. Había un autor llamado Oscar Wilde. Él fue condenado, siendo una persona de alta jerarquía, una persona de sociedad. Fue condenado por enamorarse y por tener de pareja a un jovencito, a un adolescente. Y fue metido preso por ello. ¿Por qué se lo traigo a colación? Porque este tipo de pecados durante más de 2000 años, han estado siempre debajo de la mesa, ocultos. Lo que se hace en la oscuridad, lo que se hace en las sombras. Pero en Sodoma pasó algo que no se veía hasta hace poco. Hubo la primera manifestación gay. Salió todo el pueblo de Sodoma y Gomorra a gritar por las calles, a decir, sáquenlos, nosotros queremos conocerlos. Y vamos a ver que la palabra conocer en un sentido bíblico se conoce como, se entiende como tener relaciones sexuales. Querían tener relaciones, querían sodomizar, querían violar a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot. Y vemos que sale todo el pueblo en manifestación y dice, desde el más pequeño hasta el más joven, hasta el más viejo, estaban ahí. ¿Cuándo se había visto en la historia de la humanidad o de la sociedad, desde hace más de 2000 años, las famosas manifestaciones o protestas gay en pro de los derechos? ¿Cuándo se había visto que ahora son ellos los que persiguen a los cristianos? Fue lo que pasó aquí en Génesis. En los tiempos de Lot, ¿sabe qué pasó? Lot se tuvo que ir a esconder a su casa con su familia, poner bien la tranca, poner bien los seguros. ¿Por qué? Porque afuera los homosexuales los estaban persiguiendo. ¿Sabe qué es lo que la iglesia tiene que hacer ahora? Tiene que poner cerrojos adentro de sus estatutos legales para que no vaya a venir una pareja homosexual a decirle, pastor, cásenos. Incluso esos cerrojos ahora están falsos. De acuerdo a todo este movimiento acerca de la igualdad de derechos, la aceptación del matrimonio homosexual.
Y ahora son ellos los que levantan la voz en contra de las iglesias, nos dicen intolerantes y nos pueden hasta demandar. Podemos ir presos. ¿Cuándo se había visto esto? Mas la Escritura dice, como en los tiempos de Lot, así será antes de que regrese el Hijo del Hombre. ¿Sabes qué pasó en los tiempos de Lot? La primera manifestación gay. ¿Sabes qué pasó? Los homosexuales persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Sabes qué pasó? La iglesia perseguida, encerrada detrás de cerrojos, tratando de tener afuera a aquellos que querían entrar. ¿Sabes qué es lo que estamos viviendo? Exactamente lo mismo. Fíjese qué cosas más curiosas. Capítulo 19, y bueno, vamos a avanzar un poquito porque el tiempo nos está traicionando. Capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Fíjese bien, encontramos primeramente que Lot ya había tenido la mala experiencia primeramente en Sodoma, ya había ido preso ahí, mas sin embargo se regresa. Ahora encontramos que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ok, ¿qué significa, de acuerdo a la Escritura, estar sentado a la puerta? Muchos pasajes en toda la Escritura hablan, por ejemplo, de recaudadores de impuestos que estaban sentados a la puerta de las ciudades. Número 2, la Escritura nos habla en cantidad de ocasiones cuando ciertos hombres que eran jueces de la ciudad estaban sentados a la puerta de las ciudades para hacer justicia. Muchos creen que posiblemente Lot, como su tío Abraham, había liberado a Sodoma y a Gomorra de los reyes que habían conquistado y les habían devuelto las riquezas, y Lot se había regresado con ellos. Algunos piensan que posiblemente Lot, por ser ganadero, próspero, y porque su tío nos había ayudado y nos había libertado, y quién sabe si vamos a necesitar de ese hombre otra vez, que ese cristianito venga a orar otra vez aquí a la casa, que ese pastorcito venga a orar por ese enfermo. Como no sabemos esto, entonces pongamos a Lot en un puesto de gobierno aquí en la ciudad de Gomorra, de Sodoma. Y posiblemente Lot estaba ahí sentado ejerciendo un puesto de gobierno ahí, recaudando impuestos posiblemente, como juez posiblemente, o simplemente haya estado por esas cosas que Dios hace, que el hombre estaba por ahí cerca. Yo soy más partidario de las otras dos. Sodoma y Gomorra habían enaltecido, habían honrado a un hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que vemos en el mundo? Exactamente lo mismo. El mundo está enalteciendo a los supuestos hijos de Dios, a los cristianos. ¿Para qué? Para que se aparten. Vámonos al término de la música. ¿Sabes que ahora el mundo ya tiene en los Grammys su sección para música cristiana? ¿Por qué? ¿Cuándo se había visto en esos tiempos? ¿Cuándo se había visto que el mundo iba a estar constantemente honrando a los cristianos? Mire, y eso lo está haciendo simplemente para desviar, para apartarlos. Aquellos que van siguiendo ciertos personajes cristianos no me dejarán mentir. El mayor apartamiento de Marcos Witt se dio después de que le dieron su primer Grammy. De ahí empezó a apartarse, pero cada vez más y más. ¿Por qué? Los hijos de Sodoma y los hijos de Gomorra empiezan a enaltecer a los cristianos para que se enamoren de la gloria del mundo y olviden la gloria de Dios. Lot, honrado por el mundo, prosperado físicamente, como la iglesia ahora, pero siempre con cierto temorcito de Dios adentro y aquella cosita de será, no será. ¿Sabe por qué? Porque viene Lot y dice, se levantó a recibir a los dos ángeles estos, posiblemente no sabía que eran ángeles, se inclinó hacia el suelo, los honró, les dijo, ahora mis señores, les ruego que vengan a mi casa, a la casa de vuestro siervo y se queden conmigo, lavaré vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ok, se lo explico rapidito. Parte de lo que el Señor le ordenó a su pueblo era practicar la hospitalidad. Parte de lo que vemos que Abraham hizo fue practicar la hospitalidad, hacer lo mismo con los viajeros. Viajeros venían, Abraham los tomaba en su casa, les daba de comer, los vestía, los cuidaba y después los despedía. Vienen a Lot y todavía con un poquito de remembranza, acordándose un poquito lo que ha pasado en la escuela bíblica, lo que le habían enseñado en la iglesia, lo que la Biblia decía, con cierto temorcito de Dios, aunque apartado mucho de Dios. Viviendo en el mundo, siendo prosperado por el mundo, siendo honrado por el mundo, pero había dentro algo todavía que le permitía practicar ciertas cosas de temor al Señor. Ok, dicho esto, los ángeles le dicen, no, nos vamos a quedar aquí en la calle. ¿Por qué?
Posiblemente los ángeles estaban en una misión de inspección acerca de qué pasaba en Sodoma y Gomorra. No que Dios no lo conociera, quizás el juicio iba a comenzar ahí, quizás era para no causarle los problemas que se causaron más adelante en la casa de Lot. Ok, dígame, fíjese bien en esto, mas él porfió, versículo 3, es decir, les estuvo insistiendo. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Acuérdense que la levadura en la escritura siempre es tipificación del pecado. Entonces prácticamente Lot estaba haciendo una comparación de que en su casa él trataba de que no existiera toda la misma contaminación que afuera. Ok, y aquí quiero que vayamos entrando en algo. Lot estaba comprometido con el mundo, Lot estaba siendo honrado por el mundo y Lot trataba en su casa de ser algo diferente, decir, no, aquí en mi casa hay ciertas cosas que no se toleran, hay ciertas cosas que no se hacen, mas sin embargo, la casa de Lot ya se había contaminado. Uno de los ataques más directos que Satanás hará siempre contra los cristianos es con la familia. Lot, hay un momento que descuida a su familia, y quiero que lo vea, quiero que me vaya entendiendo el punto, pero en su esencia el ataque satánico comienza aquí en Sodoma y Gomorra, directo contra la familia. Quiere meterse en la casa, busca la forma cómo meterse en la casa. ¿Por qué? Porque si Satanás destruye nuestros hogares y nuestra familia, si yo se los decía a los jóvenes, señores, muchachitos, la mayoría de aquí, jóvenes, venimos de hogares de rebote. En nuestras iglesias latinoamericanas, la mayor parte de hogares o de matrimonios que nos reunimos aquí, en esta y en todas las iglesias latinoamericanas, venimos de rebote. Aquellos que tuvieron sus hijos allá por la situación de nuestros países, tuvieron que venir para acá, aquí conocieron a otra persona, o el primer matrimonio no funcionó, están los hijos allá, esto y lo otro. ¿Por qué se lo menciono? Porque si usted analiza y pudiera entrar en lo más profundo del corazón de estos jóvenes, siempre hay una inconformidad, una molestia, un dolor, una raíz de amargura, un pequeño resentimiento, un dolorcito por ahí, ¿de qué? Que mi papá no está con mi mamá. Que la persona que ahora vive con mi mamá me maltrata, o que la persona que ahora vive con mi papá es un déspota conmigo, no me quiere, me maltrata, hace distinción entre los hijos que son de ellos y yo soy el patito feo de la familia. Y fue lo que Satanás trató de hacer, tratar de meterse en la casa de Lot de cualquier forma. Ellos trataban de cuidarse, que no hubiera levadura en la casa, una simbología del pecado, pero el pecado ya había entrado. Habían pequeños límites, habían pequeños seguros, habían ciertas cositas, pero las hijas de Lot ya se habían contaminado. Muchos de nosotros somos responsables en gran medida de lo que nuestros hijos hacen. Les hemos descuidado, les hemos dado mal ejemplo. Señores, entiéndanme algo como padres de familia. La iglesia no está supuesta a hacer su trabajo. La escuela no está supuesta a hacer su trabajo. Los hijos que Dios le dio son responsabilidad suya porque Él se los dio a usted, no a la iglesia, ni a la escuela, ni al gobierno. Se los dio a usted. Y usted, como padre de familia, es el sacerdote y el responsable delante de Dios, como se lo decía, y a mí es uno de los pasajes que nunca se me han olvidado ni se me van a olvidar de la Escritura. Cuando Dios sentencia a Elí, el sacerdote de Dios, y le dice, ¿sabes qué, Elí? Por cuanto no has estorbado el pecado de tus hijos, yo los quitaré a ellos y te quitaré a ti, Elí. Porque tu responsabilidad como padre de familia era cuidar de tu casa, cuidar de tus hijos, ponerlos seguros. Hay cosas que no se pueden practicar en un hogar cristiano. Pastor, pero eso es dureza. No, eso es ser bíblico. Pastor, entonces la Biblia es dura. No, la Biblia tiene consejos que nunca han fallado y bien aplicados nunca fallarán. Dice la Escritura que la vara saca del corazón del joven su soberbia. Tal vez usted no lo va a agarrar a garrotazos, pero la vara también es tipificación de un sentir o una forma de ser dura. Hay normas claras. Y el que no le gusta, hermano, le va a tocar como a Lot. No quiso seguir con Abraham. No quiso seguir donde estaba la bendición. Se va donde estaba Sodoma y Gomorra, toma sus propias decisiones, va preso. Dios tiene misericordia, lo liberta, se regresa otra vez a Sodoma y Gomorra, Dios vuelve a tener misericordia y lo vuelve a tomar. Hay cosas que usted como padre de familia no va a poder evitar sobre sus hijos, pero hay cosas que Dios también le va a reclamar a usted como padre de familia acerca de sus hijos. Y de entre ellos está la disciplina. Dice la Escritura, seguimos con el texto, versículo 4, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ok. Vea el punto de la depravidad que había llegado la sociedad de ese tiempo. Rodean la casa, la primera manifestación, eran varones. Por eso la Escritura hace la salvedad y dice los varones de Sodoma. Y dice que desde el más joven hasta el más viejo. Ahora, mire, hermano, antes, por lo menos en mi país, se miraban un montón de jovencitos, de niños, amanerados, afeminaditos y esto y lo otro. Y se creía que la homosexualidad era cosa de jóvenes. Y algunos llegaron a decir en algún tiempo, la psicología llegó a decir en un tiempo que era una etapa de confusión, pero que después, al madurar, la persona ya iba a sentar cabeza y se iba a normalizar su pensamiento. Pero ahora tenemos, y si no, váyase a la Castro, vaya a la Dolores, un montón de ancianos pagando por sexo. Ancianos desnudos con jovencitos. Ahora les han dado hasta su propio término, los bears, los osos, los que usan cuero. Y una depravidad que se ha metido en la sociedad. Que ahora ya no es cuestión de, ay, no es que esta joven está confundido. No, llegaron a viejos y se terminaron de pervertir, que es distinto. Porque la depravidad del hombre va siempre constante y constantemente en aumento. Yo les decía a los jóvenes, señores, tengan cuidado de traspasar el lindero antiguo, dice la Escritura. ¿Y cuál es el lindero antiguo? Cuando Dios forma al hombre, le pone cierto temor adentro de su corazón, adentro de su alma, adentro de su mente, para hacer cosas que no convienen. La primera vez que un niño roba, siente miedo, le tiemblan las manos, se palpita el corazón y ve para todos lados y siente que alguien lo vio, que lo van a ir a seguir, que ya le va a llegar alguien ahí a su casa y lo van a ir a traer. La primera vez. Pero pasó la primera vez, traspasó el lindero antiguo, traspasó aquella barrera que el Señor había puesto para que sus hijos tuviésemos temor del pecado, pero la segunda vez, como ya traspasamos el lindero antiguo, la segunda vez ya lo hace más confiado. La tercera vez ya lo hace con práctica. La cuarta se cree que es el mero mero, que nadie lo va a agarrar nunca. Igual que el que agarra la cerveza la primera vez. Igual que el que fuma por primera vez, se alcanza a ahogar la primera vez. Ya después hasta con estilo. En aritos. No traspases el lindero antiguo. ¿Por qué? Porque una vez que botaste la barrera en la cual Dios te había puesto en tu conciencia, en tu alma, en tu mente, para preservarte, ahora vienen los problemas. Porque ahora voluntariamente botaste la barda, quitaste la cerca, ahora estás desprotegido emocionalmente. Ahora eres más propenso, más fácil para caer. Ahora tú dices, mira hermano, ¿cuántos de nosotros, varones, que en algún momento recurrimos al alcohol o como una medida de escape del mundo o como una medida para ser más sociales o como una medida para, qué sé yo, para conquistar muchachas, porque algunos no le hablábamos a las muchachas si no teníamos dos adentro en usted? Habla, Padre, que te siervo. Entonces, cuando tú ves eso y llegas a un momento de debilidad, dices, empiezas a recordar, yo quizás me voy a echar un par. Botaste la barrera antigua y ahora eres propenso. Y ahora ya sabes cómo hacerlo, sabes qué vas a hacer, sabes qué esto, lo otro, a dónde, mis amigos, le voy a hablar a fulano, a mengano. Cuidado, cuidado. Fíjese bien, llegaron todos estos, desde el más joven hasta el más viejo, vemos en las manifestaciones, una sola vez, para que nadie me contara, fui a ver estos festivales, las marchas gay aquí en San Francisco. Hermano, es increíble. No son solo, y mire, le voy a decir algo que me llenó mucho más de tristeza. Padres latinos llevando a sus niños pequeños, enseñándoles como que fueran allá en los desfiles del 15 de septiembre, como que fuera la cachiporrista. Mira ese, mira aquella. Impresionante. ¿Qué están haciendo? Desde pequeños les están botando las barreras que Dios ha puesto delante de ellos, en ellos, para preservación de ellos. Versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer en términos bíblicos es tener relaciones sexuales con esa persona. Se lo puedo comprobar más tarde, después del servicio, si usted gusta. Ahorita no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo, pero hay cantidad de versículos en los cuales se ve. ¿Sabe qué querían estos hombres? Tomar a los varones y tener relaciones con ellos. Violarlos. Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego
hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Sabe hasta dónde había llegado el creyente Lot de llamarle al mundo hermanos míos? Se confundió de culto. Se confundió. Hermanos, se supone que le decimos a los de la iglesia usted, no a los amigotes. Pero él había cambiado tanto y se había contaminado tanto en su mente que ya tenía una visión tan, pero tan borrosa, tan, pero tan ciega, que ahora ya no era solo la promesa de Dios o la tierra de Dios, sino que Sodoma es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es lo agradable a la vista. Ahora también esta gente que está aquí, yo les voy a llamar hermanos míos. Mi compadre, te digo algo. Estos hombres a los cuales Lot llama hermanos, ellos le dicen, te desconocemos, extranjero. Le dieron la espalda. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Cuando el cristiano empieza a entrar en sí, viendo que las cosas vienen difíciles, y empieza a hablar con el mundo, tratar de razonar en términos cristianos, te dicen, ¿qué? ¿Nosotros qué? Versículo 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las voy a sacar afuera y hagan con ellas como ustedes quieran, solamente que a estos varones no les hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Sabe qué estaba haciendo? Tapando un pecado con otro pecado. ¿Sabe qué estaba haciendo? Entregando a sus hijos al pecado. Como en los tiempos de Lot, así será los tiempos antes del regreso del Hijo del Hombre. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo tú y yo? Estamos entregando a nuestros hijos al pecado. Pastor, pero yo nunca sacaría a mis hijos, o mucho menos a mis hijas, dentro de donde hay una turba de violadores para que la violen. Sí, pero estás haciendo algo peor. Estás dejando que la sexualidad, que las drogas entren todos los días a tu casa, por medio de internet, televisión, textos y cualquier otro medio. Los estás entregando. Nosotros juzgamos a Lot porque qué barbaridad, qué padre más irresponsable. ¿Y tú? ¿Qué pasa con esta mujer? Que yo se los he mencionado ya varias veces en los últimos días. Esta mujer, la madre del asesino Charles Manson, que pasaba en la iglesia metida y metida y metida, y con sus actividades y con esto y con lo otro, y su hijo completamente descuidado. Cuando llegan y sentencian a este hombre a muerte, a cadena a muerte, y lo entrevistan, la mamá quería hablar con él y le dijo, mamá, yo no tengo nada que hablar contigo, porque cuando yo te necesité a ti, tú no estabas para darme un consejo. Siempre estuviste con tus hermanos, siempre estuviste en tu iglesia. ¿Dónde estabas tú, mamá? Y es lo que la iglesia está haciendo. Estamos descuidando a nuestros hijos, estamos descuidando a nuestra familia, los estamos entregando directamente a Satanás. Pensamos que cumplimos nuestra función de padres únicamente dándoles dinero, llevándolos a la escuela y dándoles comida. No es eso la función de padre. La función de padre va mucho más allá. Es de cuidar a los suyos, es de velar por ellos, es de velar por su salud, por su crecimiento, no solo físico, sino espiritual. ¿Sabes qué pasó aquí? Las hijas de Lot se habían comprometido tanto con el mundo, vieron tan mal el testimonio de su padre, que después ellas se emborracharon y violaron a su padre. ¿Sabes a dónde lo aprendieron? Acuérdese lo que hizo mi papá con nosotros, nos ofreció con el mundo. Nos entregó a los hombres para que nos violaran a nosotras. ¿Sabe qué pudo haber en estas muchachas? Una raíz de amargura tan difícil, pero tan difícil con su papá. ¿Te acordás lo que me dijiste? ¿Te acordás lo que me hiciste? ¿Te acordás a dónde me llevaste? ¿Te acordás que por tu culpa me tocaron? ¿Te acordás? Pero hay hijos que callan y simplemente con sus actos empiezan a hacer cosas para vengarse de las actitudes de sus padres. No se queje, mejor vaya, póngase a cuentas, pida perdón y trate de enmendar. Vino Lot y entregó a sus 2 hijas, y las 2 hijas quizás oyendo, quizás ahí, y diciéndole una a la otra, mira, este viejo nos va a sacar aquí a la calle, nos van a violar, nos van a matar. ¿Qué testimonio estamos dando como padres de familia? ¿Cuál es el mensaje que tus hijos van entendiendo todos los días acerca de qué es ser cristiano? Ahí en mi casa comemos sin levadura, aquí se comen las cosas como dice la Biblia, aquí hacemos altar familiar, aquí oramos. Sí, pero ¿y con tu testimonio? Es cierto, puedes que tengas comida kosher, que es la comida que comen los judíos, pero también tenés tu cervecita en el refri, tenés tu botella de vino por allá, guardadita, para ocasiones especiales, para cuando venga el compadre. ¿Cuál compadre? Para cuando venga el del monaguillo.
Sigo. Versículo 8. Le dice a las hijas, pero en el versículo 9 ellos respondieron, quítate. Y añadieron, vino este extraño para habitar en medio de nosotros y habrá de levantarse por juez. Ahora te haremos a ti más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Vaya, mis hermanos, mis amigos, Satanás mal paga al que bien le sirve. ¿Te vas a ir por el mundo? Atente a las consecuencias. A nosotros nos han puesto como pregoneros de justicia, es decir, advertirte las cosas que van a pasar, porque no porque el pastor dice, porque la Biblia dice. Allá tú, Jesús mismo fue tan, pero tan excelente en sus mensajes, que al final de ellos siempre cerraba y decía, el que tenga oídos que oiga, y el que no, que se tengan las consecuencias, papá. Ahora te lo pongo a ti. ¿Vas a escuchar la voz de Dios llamando a tu vida? ¿Vas a escuchar la voz de Dios llamándote a reconciliación con tu familia, a preservar tu familia, a levantarte y salir de los lugares en los cuales Dios no ha designado para sus hijos? ¿O vas a sentirte tan cómodo como Lot, viviendo en el mundo, pareciéndote al mundo, llamando hermanos a los mundanos y entregando a tus hijos al mundo? Aunque quizás no lo hagas de la forma tan descarada como lo hizo Lot, pero sí de una u otra forma, descuidándolos, permitiendo que en las escuelas, donde hay un montón de maestros homosexuales, donde hay un montón de humanismo mezclado, donde hay un montón de perversión, donde la droga circula libremente, donde el sexo está a la orden del día, ¿vas a permitir que ahí los instruyan, los críen, los edifiquen? No, vas a estar permitiendo que ahí los destruyan. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera cuando entra la intervención divina. Fíjese cómo es la cosa. Lot, por su propio medio, con la ceguera que tenía, tan acomodado al mundo, no tenía la más mínima intención de salir de Sodoma. Ya veía las cosas como normal. Mientras no entre en mi casa, mientras a mí no me pase, mientras mis hijos no estén contaminados con eso, pero mientras vivas en un ambiente contaminado, tus hijos estarán expuestos a la contaminación. Mientras permitas que la inmundicia siga entrando en tu casa, tus hijos estarán expuestos a la contaminación. ¿Ok? Te lo pongo de esta forma. Viene la intervención divina y Dios, a través de la oración de Abraham, tiene misericordia de Lot y manda a sacar a la familia, no solo a Lot, a la familia. Fíjese cuán contaminado estaba la cosa. Versículo 14, entonces salió Lot, habló a sus yernos, a los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levántense, salgamos de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, no le creyeron, dijo, este viejito está loco. El Señor trata de rescatar la familia. Satanás trata de meterse a la familia. Y no todos en la familia van a reaccionar como usted espera. La mujer de Lot volvió atrás. Los yernos de Lot se burlaban. Las hijas de Lot, si es cierto, fueron salvas de la ira venidera, pero adentro de su corazón existían cosas que provocaron un pecado mucho más grande después, que fue el incesto con su padre. Si usted analiza todo el contexto de lo que le estoy diciendo, fue todo producto de una decisión. Yo quiero vivir en Sodoma y Gomorra. Yo quiero vivir apartado de ese viejito de oración que lee la Biblia, de esa iglesia porque es aburrido, porque ahí te prohíben, porque ahí te dicen no hagas esto. Entonces, como yo quiero vivir mi vida como me da la gana. ¿Y por cuántos años quizás Lot no vivió bien? Vivió tranquilo, vivió con sus amigos, ya le llamaba hermanos. Pero al final de sus días, una decisión lo arrastró a él y a toda su familia. Versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, tus hijas, y sal de aquí, para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Decíamos, la intervención divina agarra a un creyente que ya se había mundanalizado, a un creyente que ya se había habituado al pecado, que ya estaba su corazón ahí, y la intervención divina todavía lo saca. Vimos a Noé. Noé, Dios le habló, Dios hizo, y Noé hizo, y entró en el arca y fue salvo. Fue preservado de la ira venidera. Pero ahora nos encontramos con otro tipo de creyente, el creyente Lot, que es el que ya estaba bien cómodo en el mundo, pero igual Dios tiene misericordia. Te lo pongo en las cartas de Apocalipsis, la última de las iglesias.
la que no es ni fría ni caliente. Dios hará un último llamado y las tocará antes de que arde el fuego de la ira de Dios sobre este mundo y le dirá: sal de ahí, pueblo mío, sal de ahí, iglesia mía, levántate, lava tus ropas, sigue, no mires atrás, vuélvete a tu Creador, vuélvete en amistad, le dijo a Job. Iglesia, es tiempo que ahora que estamos acercándonos al tiempo en el cual Cristo regresa, que no seamos como Lot. Porque es cierto, algunos, y dice Primera de Corintios, serán salvos como por fuego. Ahí huyendito, te voy a poner este punto. Lot tenía mucho en Sodoma y Gomorra. Lo vimos al principio, tenía animales que ya no cabían y escogió la mejor tierra para que ahí se multiplicaran, y quizás la ciudad lo había honrado porque era un hombre rico, pero ¿qué sacó de Sodoma y Gomorra? Nada. ¿Qué vas a sacar como creyente el día que tú dedicas toda tu vida a este mundo, a los placeres de este mundo, a vivir en este mundo, y el día de mañana te presentes delante de Dios? Pastor, pero soy salvo. Sí, pero como por fuego, no te llevarás nada. ¿Qué tal de Noé? Que fue puesto en el libro de Hebreos capítulo 11, donde el mismo Señor lo pone adentro de la galería de la fe y dice: mi siervo Noé, el que fue advertido de cosas que no existían, y Dios lo honra. De Sodoma y Gomorra no vas a sacar nada. Mas si eres una persona que está expectante el regreso de Cristo, que está no solo oyendo, sino guardando la palabra de Dios, Dios te honrará a ti. Porque su palabra dice: yo honro a los que me honran, pero también resisto a los soberbios. Iglesia, Lot quizás dio un mal testimonio como cristiano porque esta misma gente no le creyó. Con respecto a tu testimonio, es tiempo que empecemos a ver qué tipo de testimonio damos al mundo. Lot trabajó para este mundo, se enamoró de este mundo, le costó salir de este mundo, porque más adelante, y usted lo puede buscar en su Biblia más adelantito, más adelante los ángeles le dicen a Lot: andate hasta aquel monte que está allá, y ahí vas a ser salvo. Y Lot le dice: ¿sabes qué? No puedo, permitime llegar a esa ciudad que está más cercana. Habían 5 ciudades que cometían los mismos pecados, la más pequeña de ellas, y la más sana, no porque no era sana, porque Dios iba a destruir las 5. Pero Lot le dice a los ángeles: permíteme llegar ahí, permíteme quedarme todavía por un poquito más en el mundo, permíteme que al llegar ahí y después pueda regresar a ver atrás, a ver si se quedaron mis ovejitas por ahí, mi ganado, algo, si puedo rescatar algo. Y Dios se lo permitió. Si Dios lo había tomado de su mano, lo había sacado, había mandado ángeles y le había dicho: vete hasta allá, Dios le iba a dar la fortaleza. Pero le dijo: no puedo. Encontramos 2 eventos en los 2 lugares. Ninguno de esos 2 creyentes fue perfecto, porque Noé, al salir del arca, se embriaga. Lot, al salir de Sodoma y Gomorra, no solo le dice al Señor: yo no puedo seguir más adelante, sino que más adelante tiene el pecado de incesto con sus hijas. Pero en el caso cuando Cristo regrese por nosotros, esas 2 analogías, como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé, se quedarán cortas, porque seremos perfeccionados por Cristo, resucitados a una nueva vida. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, y no conoceremos nunca más el pecado. Las 2 analogías son analogías imperfectas respecto del final, pero respecto de lo que está pasando alrededor, nos están advirtiendo que como en los tiempos de Noé viene un juicio, y como en los tiempos de Lot, la iglesia tiene que estar preparada para salir corriendo y para recibir al Señor y su llamado, para que podamos reunir con Él en el aire. Iglesia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Gloria al Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por esas advertencias maravillosas que están en la Escritura.